Altar Familiar es un espacio en el cual como familia interactuamos y recibimos enseñanzas prácticas y sencillas de la palabra, aplicadas a nuestro diario vivir para edificación y formación de familias fortalecidas y preparadas para este y todos los tiempos. La cita es desde la casa de los pastores Ricardo y Liliana Ortiz, en ambiente familiar, que bajo la dirección y presencia del Espíritu de Dios nos conectan con nuestro amado Padre Celestial. Por el canal de YouTube La Promesa, Iglesia Cristiana. Jóvenes, tenemos una cita todos los sábados a las 5 de la tarde por la plataforma Zoom. Interactuamos y aprendemos a disfrutar y vivir la etapa de la juventud de manera responsable y con propósito, en un tiempo que exige retos y desafíos con liderazgo integral. Jóvenes preparados para volar, apasionados por Jesús y por la vida. Promesitas, nuestros pequeños tienen su cita todos los domingos a las 12 del día por nuestro canal de YouTube La Promesa, Iglesia Cristiana. Un programa especialmente diseñado para los más chicos de la familia, con enseñanzas, canciones, juegos y mensajes de la palabra propios de su edad, formándolos en principios y valores cristianos. Promesitas. La Promesa en Casa. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. En nuestra casa practicamos cultura. Nos preparamos adecuadamente para tener un encuentro con Dios. Esfuérzate y sé valiente. Levántate, no veas la transmisión desde tu cama. Recuérdale a tu familia y contactos que nos reunimos a las 11. Una vez ya haya iniciado la reunión familiar, apaga tu celular y enciende tu corazón. No es momento de chatear ni levantarte. No permitas que nada interrumpa el mensaje que Dios ha preparado para ti. Alista tu Biblia física y toma apuntes. Durante la alabanza, ponte de pie y juntos adoremos a Dios. Desde tu casa por este tiempo, somos La Promesa en Casa. Amados, nos alegra nuevamente estar con ustedes y para dar inicio a nuestra reunión familiar hoy domingo. Ustedes allá en casita, nosotros acá en la iglesia, pero unidos en espíritu para adorar, para bendecir al Señor. En este día que vamos a celebrar la Santa Cena del Señor, debemos ponernos a cuentas con Él. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué maravilloso es poder ir al Señor, confesar nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y diciéndole: Señor, gracias porque reconozco lo que dice tu palabra en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, tú, Señor, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que vamos a decirle al Señor que estamos dispuestos.
dispuestos a ir ante su trono, dispuestos a presentarnos delante de Él en gratitud, en alabanza, en adoración. Cierra tus ojos allí y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú perdonas mis pecados. Sé, Señor, que la obra que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz me ha redimido, ha perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, porque tu misericordia me alcanza en este día. Gracias, Señor, porque tú me lavas de toda culpa, porque tú me purificas de todos mis pecados. Bendito Señor, ante ti hoy reconozco mis rebeliones. Bendito Señor, y sé, oh Dios Rey del cielo, que tú, conforme a la palabra que dice en Isaías, tú, Señor, emblanqueces mis pecados. Gracias, Señor, porque tu fidelidad, tu misericordia es para siempre. Así que digámosle al Santo Espíritu de Dios que tome nuestros pensamientos, que tome nuestra voluntad y que sea Él el que hoy revele su palabra en mi corazón. Dile así: en mi corazón sé tú revelando mi palabra. Ahora prepárate para adorar, para alabar al Señor, bendecir su nombre. Disponte, todos allí en familia van a estar dispuestos a bendecir y exaltar el nombre de Dios. Qué alegría, Señor, es estar en tu casa alabando el nombre de Dios. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Vamos, iglesia, ¿cómo dice? Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh. Vamos a alabar a Dios, todos con el corazón. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. Good, you are the mighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. Good, you are the mighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus will lift you high. Whoa, whoa. Sí, Jesús, toda la gloria, Señor, es para ti, porque podemos tener el privilegio de alabarte y de exaltarte, Señor, con todo nuestro corazón. Así que, iglesia, vamos a declararlo, que Él es increíble. Increíble, invencible, y Dios solo tú eres 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 increíble, invencible, y Dios solo tú.
increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Nos alegra volvernos a encontrar hoy domingo, un domingo maravilloso en que estamos en familia, estamos en nuestros hogares. Bendecimos tu hogar, bendecimos tu familia, las relaciones con tus hijos, tu papá, tu mamá, con tus hermanos. Que ojalá la estés pasando lo mejor posible de la mano de Dios. Siempre decimos si muy bien o divinamente, pero todo esto es de la mano del Padre que nos ama, que lo sabe hacer y que lo hace con amor eterno. Hoy un tema que te frena o que permite definitivamente que avances y avances en libertad. Te voy a hacer varias preguntas. ¿Qué te impide desarrollar todo tu potencial? Seguramente es el temor. ¿Qué te impide convertirte en lo que Dios quiere que tú seas? Seguramente que es el temor. ¿Qué te impide crear algún legado que dure y que dure hasta la eternidad? Muy seguramente es el temor. Que dejes las cosas a medias. Seguramente es el temor. ¿Alguna vez has huido o has desobedecido a Dios? ¿Has dejado las cosas a mitad de camino debido al temor? Ahora te lo voy a poner con esta palabra. ¿Alguna vez has tenido miedo? ¿Te ha detenido el miedo? Bienvenido. El miedo está en el hombre. La Biblia menciona la palabra temor con dos connotaciones o significados. Lo habla de una manera positiva y sana, como reverencia a Dios. Y también lo habla como miedo. Hoy vamos a hablar de la segunda connotación, del miedo. Ahondo un poquito en esto. La única clase de temor sana, legítima, es el temor a Dios, que significa respeto y reverencia. Cuando se habla de esta clase de temor en la Biblia, es un temor que nos protege y nos beneficia en nuestra relación con Dios. La segunda clase de temor o connotación en que habla la Biblia es la clase del temor malsano, que detiene tu vida y mi vida, es el miedo. Así se llama, y de esta clase de temor, que se llama miedo realmente, vamos a hablar el día de hoy. Desde Adán y Eva lo tenemos, se escondieron. Y Adán le dijo al Señor después de obedecer, me escondí porque tuve miedo. Entró el miedo al ser humano. ¿Se nos va a quitar? No se nos va a quitar. Por ello, aún con miedo debemos avanzar, actuar, decidir fríamente, superando el miedo o los miedos que tengamos. Por eso se dice supera el miedo, no quítate el miedo. Todos tenemos miedo a algo o a alguien. Es mentira aquel que dice que no le temo a nada. En su interior sabrá y comprobará que sí le teme o a algo o a alguien. Porque el temor, el miedo, puede impedir que disfrutemos del día a día. Es necesario que le demos y lo miremos con una vital importancia para nosotros. Podemos hallar respuesta y también consuelo hoy si miramos dos personajes en la Biblia. Vamos a ver hoy dos personajes en la Biblia, muy conocidos, líderes, tremendos líderes en la Biblia, que sintieron miedo, físico miedo. Uno de ellos es Josué. Josué fue quien tomó la posta en manos de Moisés y dirigió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, la nación de Israel hacia la tierra prometida.
Josué, sintió miedo. Y el otro es David, el segundo rey de Israel, quien estableció la nación de Israel como la poderosa, económica y militarmente gran nación. Dos grandes hombres llenos de miedo. ¿Quién lo diría? Vamos a ver el primero entonces, a David. Luego iremos a ver a Josué. Lo primero, hay que vencer el miedo y la intimidación. Entra una palabra aquí que la explicaremos más adelante. Miremos qué sintió David en un momento de su vida cuando se refirió al miedo. Estoy hablando que vamos a ver el Salmo 27, donde él describe sus miedos, cómo los trató, cómo los trabajó, mejor aún, Dios, cómo le trabajó y le trató los miedos a David. Dice el Salmo 27 en el versículo 1: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Uy, esa palabra amedrentarme. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué habría de temblar? Entonces está hablando ahí David. Observemos algo aquí, por favor. En la parte del versículo, en la parte A del versículo, vamos a trabajar primero la parte A del versículo. David no dijo, el Señor da luz. No, él no dice eso. Él dice, el Señor es mi luz, mi salvación. No es que Dios dé luz y dé salvación, no, es que Dios es mi luz y mi salvación. Y después dice, entonces, como Dios es mi luz y mi salvación, hay una conclusión. Entonces, ¿por qué habría de temer? Significa, ¿por qué habría de tener miedo? Cuando hay miedo todo parece oscuro. Dios dice, yo soy tu luz. Todo parece perdido. Él dice, yo soy tu salvación. Ahora la parte B, el Salmo 27 en la parte B. Dice, el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces es lo mismo. No dice la palabra de Dios, Dios es la fortaleza. No, la fortaleza pueden ser muchas fortalezas. Solo hay una fortaleza real para mis momentos de miedo. Y dice, Dios es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces dice, ¿por qué habría de temblar? Temblar significa atemorizarme y eso significa intimidarme. Por eso este primer punto dice, hay que vencer el miedo y la intimidación, porque el Salmo 27 habla de los dos, miedo al comienzo e intimidación después. Hay muchas cosas que me intimidan y por eso no actúo. Esta última palabra dice estar asustado, estar intimidado. Lo que me intimida definitivamente no lo ataco, no voy tras ello. A mí me intimidan las alturas. A veces subirme a un puente, estar en un centro comercial, de esos centros comerciales ahora donde se mira hacia el fondo y hacia el fondo es hasta el tercero y cuarto subterráneo. Yo me acerco allá y digo, tengo miedo. Digo así, tengo miedo. Subirme en un puente peatonal. Me acuerdo en una peña en Medellín, el Peñón se llama precisamente cerca de Medellín, es altísima y hay que subir esa piedra. Ay, lloré y dije a Dios, yo tengo que subir hasta allá. Subí a gatas, acostado cuando llegué hasta allá, pero subí. Ahora, eso no hizo que perdiera el miedo a las alturas. Vencí ese reto en ese momento de la mano de Dios. Intimidarme. La intimidación me paraliza, la intimidación me atemoriza. Entonces algunas personas por una mala autoridad en su niñez le intimidan los jefes varones o los jefes mujeres. Entonces nunca van a pedirle un aumento de sueldo porque dice, me va a decir que no. Están intimidados por un micrófono. Es perder el miedo a eso sin que me lo quite, pero perder el miedo significa voy a ir por encima de mis miedos y voy a hacer las cosas, voy a actuar. Me atemorizan situaciones.
Hacer que alguien sienta miedo o temor, eso es atemorizarlo. Pues bien, hay que continuar, y David continuó. Seguramente Goliat era intimidante, claro que sí, pero ni siquiera Goliat intimidó al pequeñito David. Sencillamente David dijo: la batalla es del Señor, y siguió adelante y le ganó. Eso es lo que significa vencer los miedos. Él continuó y lo derrumbó. Tenemos el Dios que es luz, luz para nuestra vida, que es salvación para nuestra vida, que es fortaleza para nuestra vida y que es protección para nuestra vida. ¿Por qué entonces hemos de tener miedo? ¿Por qué entonces hemos de intimidarnos? Veamos si David enfrentó situaciones que dan miedo, porque en el mismo Salmo dice David eso. Esto podría ser el final. El primer versículo, lo leímos de primero para decirte: mira, en Dios no hay por qué tener miedo, no hay por qué tener intimidación. Pero leamos entonces el versículo número 2 para ver si es que él, si acaso atravesó alguna situación intimidante o que generara miedo. Dice el Salmo 27:2: cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, nada más y nada menos, devorar las carnes. Dice: cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. El versículo número 3 dice: aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. El miedo se genera dentro de nuestro ser. El miedo se genera en nuestros pensamientos. Muy seguramente le decían: David, viene todo un ejército contra ti. Inmediatamente él decía: van a acabar conmigo. Pero no. Finalmente dice: aun cuando un ejército no eran 1, 2, 3 personas, era todo un ejército que iba contra él, contra la cabeza de David. Dice: no temerá mi corazón. Dice: no sentiré miedo en mi corazón, no habrán pensamientos de miedo en mi vida. Eso experimentó David. Aun cuando una guerra estalle contra mí, no solo un ejército, una guerra completa estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Wow, Señor. Pero hay una palabra clave acá en el Salmo 27:3. Dice: aun cuando un ejército me asedie, aun cuando una guerra estalle contra mí, no tendré miedo. ¿Por qué? Yo mantendré la confianza. Quedémonos en esa palabra del Salmo 27:3. Yo mantendré la confianza. Es increíble que en medio del asedio, como vivió David, en medio del miedo, él dice: mantengo la confianza. Un punto importante en este momento, un segundo punto: hay que mantener la confianza a pesar del miedo y del asedio. No es tener confianza en uno mismo, porque en uno está el miedo. Somos seres humanos y hay algo por dentro que nos dirá: vienen contra mí. Inmediatamente se produce miedo en nuestro ser. Tener confianza en este caso es estar seguro. ¿En quién estás seguro? Tener seguridad, y Dios es la fuente de mi seguridad bajo cualquier asedio, es lo que estaba diciendo David. No importa el asedio es que ya los tienes encima. El asedio es que no te dejan respirar. ¿Qué situaciones no te dejan respirar en este momento? ¿Qué noticias te han dado que hace que tu corazón palpite no tan normal y que te sientas inseguro del sueldo, del salario, del empleo que tienes, de la situación que vives? Que produce inseguridad en tu vida y que eso produzca miedo en tu corazón. ¿En qué o en quién realmente haya seguridad? David nos da la razón de su seguridad y cómo le vino la confianza a David. ¿Cómo fue que le vino? David oró. El Salmo 27, en el versículo 4, hay una oración maravillosa de David. Una sola cosa le pido al Señor. Y es lo único que persigo. Mira lo que David estaba diciendo: una sola cosa
le pido y es lo único que persigo. Eso que le pedí, lo estoy persiguiendo. Él ni siquiera se preocupaba de lo que los demás hacían contra él, que era perseguirlo. Él no se preocupó por eso. Él se ocupó es de lo que perseguía pidiéndole a Dios. ¿Qué sería? Dice, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Oh Señor. Pídele a Dios concretamente una sola cosa. Y una sola cosa pidió David. ¿Habitar dónde? En la casa del Señor. ¿Cada cuánto? Todos los días de mi vida. Ya sabemos de dónde proviene la seguridad de David para haber podido adelantar todos esos desafíos, para continuar a pesar del miedo que él sentía. El principal obstáculo que él tenía era el rey que en ese momento estaba en Israel. ¿Qué obstáculo puede ser tan grande como un rey? ¿O tú lo estás viendo como un rey que quiere derrumbar tu vida, que no te permite seguir adelante? Cuando estemos en la cueva como David, escondidos, miedosos de las lanzas, de los enemigos allí afuera, en la casa del Señor es donde encontramos protección. David dice, allí estaré seguro. ¿Dónde estás seguro? ¿O dónde crees hallar entonces tu seguridad? Cuando estemos en la presencia de Dios, y cuando estamos en la presencia de Dios, es que somos conscientes del Señor que nos rodea y de la seguridad del Dios que nos rodea y que nos da paz. Él dice ahí, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Me imagino a David, donde todo el ejército lo estaba persiguiendo, donde lo estaban asediando completamente todos, y él estaba tranquilo, y él estaba contemplando la hermosura de Dios. Yo creo que los demás soldados que estaban cerca de él decían, pero David, muévete, te tienes que salir a esconder, mira lo que haces. Y David decía, ¿dónde me escondo? Si salgo de acá, me van a coger y me van a atrapar y quién sabe qué van a hacer. Entonces, ¿dónde me meto? ¿Estás en una situación así? ¿Estás en una situación de en dónde me meto, dónde me hago, dónde me hallo? Porque el miedo me tiene atrapado. ¿Qué tal si en esos momentos tú y yo oramos a Dios como lo hizo David? Una sola cosa pido, Dios, ante el miedo que me está asediando: poder entrar en tu casa, Señor, compartir contigo todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque todos los días siento miedo por una cosa, por la noticia, por el tráfico, por los hijos, estas cosas que me dieron, algo que salió en mi cuerpo. Pero Señor, quiero estar todos los días de mi vida en tu casa para contemplar tu hermosura, Señor, y para recrearme allá en tu templo, mi Dios. Hay que mantener la confianza a pesar del miedo, de la intimidación y del asedio. Punto número 3. Hay que permanecer equilibrados a pesar del miedo, porque tenemos miedo. Tenemos miedo. Y ese miedo produce desequilibrio en nuestra vida. Y por ello debemos mantenernos equilibrados. Cuando estamos desequilibrados, no pensamos bien. Entonces, no decidimos bien. Mucho menos hablamos bien y menos actuamos bien. El miedo produce que la embarremos, que tomemos decisiones equivocadas, que digamos vendo eso cuando no era el tiempo de venderlo, lo regalo cuando no era el tiempo ni la manera de deshacerte de las cosas y de las bendiciones que Dios te da. Por miedo entonces renuncio a ese empleo, por miedo entonces no pido estar mejor. Los miedos hacen sencillamente que nos detengamos, que no procuremos mejores cosas para nuestra vida. Desequilibrio produce el miedo. Desequilibrio es la falta de equilibrio. Y es el estado de la persona que ha perdido el equilibrio o la estabilidad mental. El miedo ocasiona eso, que no estemos estables mentalmente. David necesitaba estabilidad en ese momento.
Todo un ejército viene contra mí. Mira, las lanzas, los escucho. Están contra mí. Sin embargo, estoy en paz. Estoy estable mentalmente. ¿Cómo logra David eso? Para mantener el equilibrio y para avanzar en equilibrio. Importantísimo esto. Te voy a hablar de la fórmula efectiva contra el miedo. Fórmula efectiva para actuar, aún en medio del miedo. Equilibrio, sensatez, armonía. Eso es lo que necesitamos nosotros en la vida. El Salmo 27, pero versículo 11, no nos hemos ido del Salmo 27. Versículo 11 dice lo siguiente: enséñame cómo vivir en medio del miedo. Enséñame cómo vivir, oh Señor, dice ahí. Guíame por el camino correcto en medio del miedo, porque mis enemigos me esperan. David tenía físico miedo, pero él tenía que seguir, él tenía que actuar, él tenía que saber vivir, saber tomar decisiones, saber enfrentar el día a día, sin embargo, y a pesar del miedo. Lo primero que dice es, tres cosas acá. Lo primero, enséñame cómo vivir. Señor, quiero vivir de una manera equilibrada. Que el miedo no me desestabilice, porque me está desestabilizando. Hay hombres, mujeres, que mantienen una relación que no tiene que ser, por el miedo a perder a esa persona, por el miedo a la soledad. Entonces dicen, no importa que mi vida esté en solos descalabros, no importa que mi vida esté desequilibrada, desestabilizada por esa relación con esa persona, por ese hombre, por esa mujer, tengo miedo, físico miedo de dejarlo o de dejarla. Entonces David estaba diciendo, enséñame cómo vivir, enséñame a decirle no a esa persona, enséñame a decirle sí a estas otras cosas, no a estas otras cosas, porque es que el miedo no me permite actuar, no me permite hablar y decidir concreta y correctamente. David le estaba diciendo, Señor, quiero vivir a pesar de mis miedos, enséñame cómo hacerlo a pesar de mis miedos. Lo segundo que le dice es, porque mis enemigos me esperan. Mira, debido a nuestros enemigos, otros y yo también dentro de mis enemigos, por el miedo, por la intimidación, suelo desviarme, suelo no afrontar los problemas, suelo hacer cosas que no son, suelo cortar camino y por eso no llego a donde tengo que llegar. ¿Cuántas veces has evadido tareas? Has evadido propósitos por el miedo. Entonces, David está diciendo, quiero que me enseñes a vivir sin evadir, sin huir, Señor. Y el número 3, guíame por el camino correcto. Ahí le estaba diciendo, Señor, necesito que me guíes sin desviarme en medio de mis miedos, Señor. Fórmula efectiva contra el miedo. Manténme equilibrado, Señor. Nivélame, Señor, le estaba diciendo ahí. No soy una persona nivelada. Vivo con susto, con miedo, huyo de las cosas. David experimentó el miedo, pero en medio del miedo experimentó la confianza, la seguridad, el equilibrio y la protección de manos de Dios. Esto le dio un estilo de vida, una manera de vivir necesarios para actuar y conquistar los retos de un rey que fue victorioso. Israel llegó al punto más alto en ese momento y él se lo pudo entregar a su hijo Salomón en un punto muy alto como nación de Israel. Estas dos cualidades o estas cualidades que hay que permanecer equilibrados a pesar del miedo y que hay que mantener la confianza a pesar del miedo, también las experimentó Josué, también las experimentó él. Josué, otro líder ejemplar, llamado a una gran labor, ya te lo había dicho, llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿A qué labor Dios te tiene ya con nombre propio y tú no la aceptas por físico miedo? Miedo al que dirán, miedo al futuro, miedo a no ser capaz, a decir no puede ser, yo no soy. Josué también tuvo miedo. Vamos a ver cómo Dios le trató sus miedos, en este caso para avanzar, para conquistar.
porque el miedo a ti y a mí nos paralizan. Yo no voy a subir a ese puente peatonal. A veces me pasa, Dios ayúdame, Señor, porque tengo físico miedo por la altura. Pero carambas, yo tengo que llegar al otro lado. No me voy a pasar por debajo de la tierra y he llegado al otro lado en medio de mis miedos. Vamos a ver aquí varias cosas. Josué tuvo miedo y Dios estuvo con él. Avanzar a pesar del miedo. Fue un hombre lleno de miedos. Entonces, con Dios no hay oportunidad para los miedos, porque la vida cristiana es una vida de desafíos, es una vida de conquistas. Veamos entonces cómo Dios le atacó los miedos a Josué. Número 1, de parte de Dios, Dios hace, promete y se compromete con nosotros. Josué 1:5 lo menciona. Es la promesa de Dios, el aliento de Dios para Josué. Dios midió el corazón de Josué y dijo: este se me va a achicar cuando yo le diga las cosas. Y claro, cualquiera, con lo que Dios le dijo a Josué, cualquiera se achica y cualquiera dice: yo no soy, Señor, ¿por qué no miras el vecino más bien y no yo? Josué 1:5 dice: durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Bendito sea el Señor. ¿Qué promete Dios ahí? Él dice que durante todos los días de mi vida, no importa lo que venga, no importa el tamaño del enemigo, no importa la situación, no importa lo que tenga que pasar, en donde tenga que pasar, dice Dios: así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Contigo y conmigo está Dios. Está Dios y dice: estaré contigo, dice el Señor. Dios apela a estas palabras de aliento para Josué. Nuevamente vemos aquí la presencia de Dios, como en el caso de David. No dice: yo soy la luz. No, el Señor es mi luz, no una opción, Él es mi luz. Aquí dice: estaré contigo. En este caso, ¿para qué? Para avanzar en medio de los miedos. Eso necesitaba Josué. Dios le dijo sencillamente: aún con miedo, yo te acabo de decir que no huyas, porque estaré contigo. Déjame decirte que cuando Dios te dice y me dice que estará con nosotros, no importa las circunstancias, no te ocupes de eso. La única razón que tú y yo necesitamos para saber que avancemos aún con miedo y en medio de nuestros miedos es saber que Dios está con nosotros y de parte de nosotros. Algo que puede hacer disminuir los miedos en cualquiera de nosotros es sentirnos acompañados. Pero aquí es más que una simple compañía. Aquí Dios le dice: estaré contigo. Eso es una condición personal e incondicional. Él está contigo, no está con el vecino, o está con el vecino también, pero también está contigo. Maravilloso eso de Dios. Es Dios mismo, es su persona, es su presencia. Estaré contigo significa te respaldaré. Estaré contigo significa te protegeré. Estaré contigo significa te guiaré. Ahí va junto a ti el Dios de los cielos a tu favor. También dice ahí en Josué 1:5: no te dejaré ni te abandonaré. Esto es impresionante. De parte de Dios significa: yo trato tus miedos. Tratarlos puede que sigas con ellos, solo que si yo estoy contigo podrás avanzar. Dejar, ¿qué significa? Cuando Él dice: no te dejaré, dejar significa separarse, y Dios dice: no me separaré. Como debería ser la unión de esposo y esposa, es hasta el final. Eso no lo hemos entendido en el matrimonio. En el matrimonio deberíamos decir lo mismo, esposo y esposa, en un pacto: yo no te dejaré, yo no te abandonaré, que significa hasta el final estaré contigo. Pues Dios nos está diciendo lo mismo. Somos la esposa y Jesús es nuestro esposo, y Él dice: jamás te voy a abandonar, jamás te voy a dejar. ¿Qué significa eso? Que no importa lo que suceda, vamos a avanzar y no nos vamos a preocupar
porque Dios está con nosotros. Abandonar significa desamparar, ausentarse. Un padre ausente es el que abandona. Dios no es un padre ausente. Él dice, no te abandonaré. Abandonar es ausentarse. Pero Él dice, yo no lo hago porque siempre me ocuparé de ti. Así como no vamos a avanzar a pesar de nuestros miedos. ¿Qué sucedió? Pasó un tiempo en que Dios tenía que mirar el corazón de Josué. Entonces, esto se lo dijo en el 1:5. ¿Y por qué se lo tenía que decir en el 1:5 y lo cogimos de primero? Porque mira el corazón de Josué cómo estaba de arrugado cuando Dios le hablaba a Josué, perdón. Josué 1:3 dice lo siguiente: tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Eso da susto, físico miedo. Todo lo que tus pies toquen, eso será tuyo. Implicará situaciones desafiantes, implicará conquista, implicará que donde quiera que vayas hay gente allí, hay personas allí, hay dueños allí, hay cosas allí. Y sin embargo Dios te dice, eso va a ser tuyo. Significa vas a tener que enfrentar, vas a tener que afrontar, vas a tener que continuar a pesar de que eso te intimide o de que eso te dé miedo. Claro que da susto. El miedo en donde estoy y el miedo hacia donde voy, que significa el futuro. Dios hace su promesa. La promesa de Dios es grande, porque sus propósitos son grandes para tu vida. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que tenía que hacer en ese momento Josué? Dios le dio varios empujones. Así es, empujones para que avanzara aún en medio del miedo. Josué no estaba convencido. Josué no tenía miedo. El miedo lo tenía a Josué. Pero entonces Dios le da un empujón de respaldo maravilloso. Josué 1:6 es el primer empujón. Mira lo que le dice: esfuérzate y sé valiente. Ah, hermoso Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Wow. Esfuérzate y sé valiente. En otra versión dice, porque tú harás. Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Señor, ¿por qué me tengo que esforzar y tengo que ser valiente? Porque el miedo no es una disculpa para que tú y yo nos quedemos quietos. Esfuerzo significa actitud, actitud que hace que se logren las cosas. Dios necesitaba que Josué tuviera la actitud para que se lograran las cosas en la promesa y bajo la promesa de Dios. Dios tiene grandes propósitos contigo y conmigo, pero Dios quiere que sean a través de ti, y aunque con miedo lo lograremos de la mano de Dios. El maravilloso Dios que tenemos. Él nos ha escogido para esas grandes cosas. Esfuérzate y sé valiente. Lo primero que vemos ahí es eso. Actitud para las cosas. Lo segundo, le agregó ahí, porque tú harás. No vamos a huir con nuestros miedos. En medio de nuestros miedos no huiremos, porque confiaremos que haremos las cosas de la mano de Dios. Enfrentaremos de la mano de Dios, actuaremos de la mano de Dios. Recuerda que las cosas son solo cuando tú actúas, no cuando tú piensas, ni tienes solo la intención. La intención y la actitud es el primer paso, pero tenemos que actuar a través y en medio de nuestros miedos. A Dios no le servía un hombre solo de buena actitud. A Dios le servía un hombre que a través de la actitud y después de la actitud siguiera la acción. Ese es el hombre que necesitaba de Josué. Pero sabía que Josué estaba lleno de ¿qué? De miedos.
que tenía que confiar en Él, que Él iría junto a Josué, que no se separaría de Él. Por eso fue que le dijo: no te dejaré ni te abandonaré. Actúa, porque paso a paso que tú des, estoy contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Claro que tenemos miedos, claro que son por muchas situaciones, circunstancias, personas, rayones que tenemos desde la infancia. Pero entonces, ¿para qué Dios en nuestra vida, como el que lleva nuestra vida en medio de nuestras intimidaciones y de aquellos que nos intimidan? ¿Por qué tenemos que actuar? Porque Dios con nosotros está, pero Dios no es nosotros. Actuamos en su nombre, pero nosotros somos los que actuamos para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué te da miedo? ¿Qué produce miedo en tu vida? ¿A qué le huyes? ¿Qué no has afrontado? Porque en ese momento Josué era un hombre miedoso y lleno de miedos. Él estaba viendo que Moisés era un gran hombre y él dice: pero ¿cómo yo voy a tomar la posta? Si yo sé que Moisés hablaba directamente con Dios, ¿yo cómo lo voy a hacer? Pero Dios empezó a darle confianza y a decirle: así como con Moisés, así contigo estaré. Y hoy te está diciendo Dios eso directo a tu corazón. Como estuve con Moisés, pero también con Josué, estoy contigo para hacer de ti un hombre y una mujer que conquista, que sigue adelante a pesar de enemigos, circunstancias, situaciones, noticias. Porque quiero hacer de ti un gran hombre y una gran mujer. Hombre y mujer que conquistan en el nombre de Jesús. Vamos a avanzar. Vamos a ver el segundo empujón que Dios le dio. Josué 1:9 dice: ya te lo he ordenado. ¡Wow! Ya te lo he ordenado. Dice: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Aquí está la palabra miedo como debe ser. ¿Qué le está diciendo Dios ahí? Que es una orden. Dios nos ordena. Dios no es un Dios de miedo. Nosotros, sus hijos, ¿cómo vamos a ser personas de miedo? Tenemos miedo, pero una cosa es tener miedo y otra ser persona de miedo, en donde el miedo sea el que te gane la batalla. No, en Dios le ganamos la batalla al miedo, avanzamos y conquistamos. Le dice ahí: te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. ¿Qué significa eso? Encara, enfrenta los miedos. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que los miedos y el que está en el mundo. Ni miedo ni desmayo. Eso significa no perder el ánimo. El valor o las fuerzas vienen de nuestro interior. No es una opción con Dios, te lo estoy diciendo. Como hijo de Dios, no hay más opción que avanzar. Avanzar tras las promesas, avanzar tras las metas, avanzar tras los propósitos, tras el sentido de tu vida mientras vivas aquí en la tierra. Avanzar en medio de nuestros miedos. Pero no se quedó ahí, hay otro empujón, lo podemos ver un poco antes. Veámoslo en Josué 1:7. Mira lo que le dice Dios: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Para qué el valor y la firmeza? Dice: para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Miremos este versículo entonces. Lo primero, valor y firmeza para obedecer a Dios. Lo que Dios te diga, hazlo. Si te sales del orden de Dios, llénate de miedo y que tus miedos te ganen. Pero si estás en el orden de Dios, obedeciendo a Dios, el obedecer a Dios calma tus miedos, aplaca tus miedos y avanzarás en medio de tus miedos. Es clave la obediencia a Dios. Es lo que Dios diga. Dios se encargará de tus enemigos, de las situaciones y de las circunstancias, mientras tú pases por encima de lo que te atemoriza o de lo que te intimida. La palabra te respalda. Entrega los miedos a Dios. ¿Cómo? Con valor. Enfrenta las cosas con coraje.
con valentía en las acciones, actúa conforme a la palabra de Dios, con firmeza. Firmeza es voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo, obedeciendo lo que Dios ha demandado para ti, lo que te ha prometido a ti. Estable en la palabra, ella es la que nos estabiliza, es lo que pidió David, estabilidad, equilibrio en su vida, y permanece firme, aunque venga situación difícil, aunque todo se venga abajo. No tengas miedo para paralizarte, manéjalos en Dios y avanza, porque Dios está en el control. No te intimides, solo obedece a Dios. ¿Se verán resultados? Claro que sí, porque Dios es un Dios de resultados. Nuestra vida tiene que ser una vida de resultados. Ahí en el mismo Josué 1:7 dice: si eso es así, si lo que Dios nos pide, mucho valor y firmeza para obedecer tu palabra, para continuar, para no abandonar, para que nuestros miedos no nos intimiden, para avanzar en medio de ellos. Si eso es así, dice Dios, solo así, pasando por encima de tus miedos, pasando por encima de aquellos que te intimiden, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Yo quiero ese éxito de la mano de Dios, no sé si tú también. Y lo obtendremos obedeciendo a Dios, obedeciendo su mandato, porque Él ordena ser fuerte y valiente y no tener miedo ni desanimarnos. Dejemos de ser quejetas, murmuradores. Vamos conforme a lo que Dios dice para nuestra vida. Somos conquistadores. Somos personas que llegamos al otro lado. Somos personas que podemos. Dios está a nuestro favor. Dice, como le dijo a Josué, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas, en lo que quiera que emprendes, donde quiera que andes, lo que quiera que pienses, lo que quiera que sueñes, de la mano de Dios. Finalizo con un versículo extraordinario. La fe, un aliado para calmar el miedo. Mira lo que Jesús le dijo a sus discípulos para calmar el miedo. Marcos 4:39 dice así: el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Jesús fue el que lo calmó. Y después le dice a ellos: ¿por qué tienen tanto miedo? Mira la pregunta: ¿por qué tienes tanto miedo? Nos está diciendo hoy Dios. ¿Por qué tiene tanto miedo? Dijo a sus discípulos. Y les dijo muy seguramente el por qué. Dice: todavía no tienen fe. La fe en Dios va a ser que avances, que superes, que enfrentes y que afrontes. Solo la fe en el Señor. Bendito sea Dios por su palabra. Démosle gracias a Dios en este momento. Quiero orar por ti y orar contigo frente a este tema. Los miedos los tenemos. Quítate eso de que quieres acabar con tus miedos. No los vas a acabar, pero sí hay que superarse en medio de los miedos. Hoy viste a David, todo un rey, que sufrió intimidación, sufrió asedio. ¿Tu vida está así? Hoy viste a Josué, que Dios le puso una tarea tremenda, maravillosa de conquista, y estaba lleno de miedo. ¿Qué hicieron ellos? Creerle a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Permanecer en Dios. ¿Qué hicieron ellos? Confiar en Dios. ¿Qué hicieron ellos? Esperar en Dios. Dios sabe tratar tus miedos. Ora, como lo dijo David: solo te pido, Señor, una cosa te pido, y voy tras ella. Todos los días de mi vida, díselo así en oración: quiero, Señor, todos los días de mi vida entrar en tu casa, en tus aposentos, en tu lugar santo, Señor, y contemplar tu hermosura, tu brillo, tu esplendor, Dios. Recibe la paz de Dios. Ella va a mantener equilibrada tu vida, tus pensamientos y tus decisiones. Te va a dar el esfuerzo que necesitas y va a hacer que aún en medio de tus miedos avances hacia las maravillosas promesas de Dios y metas que en tu vida te trances. En el nombre de Jesús oro
para que la paz de Dios llegue a tu vida, la que necesitas hoy y ahora. Porque puedes estar miedoso por este tema, por la situación que vives. Que la paz de Dios llene tu corazón completamente. Y que en medio de esa paz, que no es ausencia de problema, sino una presencia, la de Jesús de Nazaret, completamente descanses y puedas pensar, decidir, hablar y actuar de manera correcta, como le pidió David. Saber vivir de la mano de Dios, aún en medio de tus miedos. Avanza a pesar de ellos. Avanza aún con ellos, porque Dios está contigo y no te dejará y no te desamparará, en el nombre de Jesús. Quiero en este momento bendecir tu parte financiera. Permíteme hacerlo. Dios de los cielos, conforme la obediencia, tú lo has dicho, de pronto eres una persona muy miedosa en la parte financiera. Que me quedo sin esto, que me quedo sin este otro, que las noticias, y por eso no has podido surgir, porque crees que el empleo donde tienes ahí te vas a quedar toda la vida y que no puedes optar por algo mejor. El miedo es el que no te ha dejado eso, avanzar, tener una mejor provisión. Que Dios hoy te dé el discernimiento para que obedezcas y para que permanezcas en Él. Pido a Dios que las ventanas de los cielos, conforme a tu obediencia, de traer los diezmos, ofrendas y primicias a la iglesia, así Dios te dé esa paz que necesitas y te respalde financieramente, y se abran las ventanas de los cielos y abunde, sobreabunde en ti y sobre tu vida. Que no seas como aquel que le entregó Dios el talento y lo escondió por miedo, sino que seas aquel que le entregó Dios los 3 y los 5 talentos, y que cuando Dios pida cuentas, tú le digas: Señor, mira, los he multiplicado porque he tenido fe en ti, y lo que tú me entregaste, que fue una semilla de mostaza, ahora ves el árbol financiero que te entrego, la empresa que te entrego, el buen cargo que te entrego, porque de tu mano me lo diste, Señor, y le creí a tu mano, Dios. Estuve contigo, andando contigo y entregándote estos resultados para la honra y gloria tuya, Señor. Quiero y deseo que así sea tu vida en el nombre de Jesús, y dejes tu temor y tus temores en esa parte financiera. Síguenos en las redes. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram. Están los jóvenes también en Instagram. Sigue el Ministerio Juvenil. Síguenos. Escucha nuestras predicaciones, nuestros contenidos. Estamos produciendo casi que a diario contenidos. Dale like a todo eso que te gusta y compártelo. Si algo te gustó, inmediatamente compártelo a los 2, 3, 5, 10 contactos que tienes. Les estarás enviando la bendición, enviando la poderosa palabra de Dios. Les queremos mucho, les amamos muchísimo. Dios nos guarde para todos esos propósitos maravillosos que tiene Él con nosotros. A pesar de nuestros miedos, se cumplirán en el nombre de Jesús. Les queremos, les amamos mucho. Estamos entonces compartiendo este momento que es muy significativo. Jesús lo dijo, que conmemoráramos, y participamos entonces de la cena del Señor. ¿Qué hacemos? Tomamos entonces el pedazo de pan que tú tienes allí, que tienes en tu casa, y vamos a darle gracias a Dios por el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que fue molido, dice la palabra de Dios, escupido por debajeado, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos acceso al cielo, para que tú y yo tengamos la sanidad en nuestros cuerpos, libres de enfermedad. Dice la palabra de Dios, por sus llagas que fueron llevadas en la cruz, 39 latigazos. Por eso oramos en el poder y la autoridad de Cristo, para que toda inmunda enfermedad salga de nuestros cuerpos, y tenemos la libertad de ese cuerpo que fue entregado y molido por nosotros. Entonces, ahí donde estás, démosle gracias al Señor Dios que entregó a su Hijo Jesús, y por ese cuerpo que fue tratado tan mal, para que nosotros no tengamos que vivir esas experiencias en nuestro cuerpo, en nuestras vidas. Gracias, Señor, entonces, por ese cuerpo que a través de tu Hijo Jesús entregaste para darnos libertad, libertad en la carne. Te damos gracias por él, Señor. Y puedes entonces en este momento consumir tu pedazo de pan como símbolo del cuerpo de Cristo, dándole gracias a Dios por ese cuerpo.
exactamente lo mismo. Tienes esa copa de jugo de uva o de jugo de frutos rojos ahí en tu casa, compartiendo con tu familia. Y démosle gracias a Dios. Gracias a Dios porque nuestros pecados no solo han sido borrados, sino quitados por la preciosa sangre de Cristo. Es momento para reflexionar de la vida que llevamos en el Señor. Pidámosle perdón a Dios por esas cosas malas que hemos hecho, que no son gratas ante Él. Y démosle gracias porque ese perdón nos lo da a través de la preciosa sangre de Cristo. Es el precio que pagó el Señor, la preciosa sangre de Cristo, para que tú y yo tengamos libertad, nuestros pecados sean perdonados. Gracias, Señor, por ello. Te damos porque el valor es de tu preciosa sangre para nuestra libertad. Puedes entonces en este momento tomarte la copa de jugo de uva como símbolo de la sangre de Jesús. Gracias te damos entonces, Señor, como familias, diciéndote que nuestra libertad tú la pagaste y que gracias por esa libertad y por todo lo que tú hiciste como sacrificio en la cruz, evitando que nosotros pasemos por esos sacrificios y por situaciones que ni siquiera las podríamos llevar, sino solo a través de ti. Te damos gracias, mi Dios y mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y también amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. También compartimos la buena noticia que Jesús vivió. Jesús murió, pero Jesús también vive de nuevo. Jesús vive en nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas, pero perdonados. Rotos, pero restaurados. Imperfectos, pero amados perfectamente. Por un Dios perfecto. Bienvenidos a la iglesia, Centro Evangelístico La Promesa.